¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Es un proceso diagnóstico que nos sirve para conocer el funcionamiento cognitivo y emocional de una persona. La realizamos cuando queremos saber cómo están funcionando algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, el cálculo, las funciones ejecutivas, entre otras, pero también para hacer una diferenciación con algunas otras características emocionales o trastornos de tipo emocional. ¿Cuándo realizar una evaluación neuropsicológica? Siempre que queramos saber cómo está funcionando el cerebro y cuál es el impacto en la conducta del individuo. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando tengamos una sospecha de alguna condición del neurodesarrollo, es decir, que a nivel funcional del cerebro estamos teniendo algunas situaciones que impactan en la conducta, pero en el caso del órgano en sí mismo está preservado totalmente. No hay ninguna alteración biológica que esté ocasionando que esa persona no esté adaptada en los ambientes en los que se desarrolla. También podemos hacer una evaluación neuropsicológica cuando tengamos alguna secuela que haya alterado el funcionamiento cerebral, como un traumatismo craneoencefálico, una neuroinfección, epilepsia o alguna otra condición que haya impactado ahora sí el órgano que es el cerebro. Entonces eso nos va a provocar alteraciones en la conducta y nosotros los neuropsicólogos lo que hacemos es saber cómo ese impacto en el cerebro está promoviendo que las funciones cognitivas estén alteradas o no. ¿Quién puede realizar una evaluación neuropsicológica? La respuesta es muy obvia, pero en la práctica no se lleva a cabo al 100%. Una evaluación neuropsicológica solo la pueden aplicar neuropsicólogos o psicólogos que son supervisados por neuropsicólogos. Y les voy a dar un secreto. Aquí la cuestión en la evaluación no es que nosotros sepamos aplicar las pruebas, sino que conozcamos cómo funcionan los procesos cognitivos que están siendo evaluados con cada una de las pruebas psicométricas. Cuando nosotros vamos como psicólogos a una editorial a comprar una prueba psicométrica, la editorial nos pide nuestra cédula profesional. Esto quiere decir que cualquier psicólogo con cédula puede comprar, puede adquirir una prueba psicométrica. Y hay muchas pruebas psicométricas que tienen nombres bien padres integrados en esos nombres, por ejemplo, evaluación neuropsicológica infantil, cuestionario de madurez neuropsicológica. Y el hecho de que la prueba diga en el nombre que se llama neuropsicológica no quiere decir en sí mismo que sea capaz de valorar cómo están funcionando esos procesos neuropsicológicos, o bueno, mejor dicho, esos procesos cognitivos. Entonces, cuando nosotros compramos la prueba, las pruebas siempre van a venir con un manual de aplicación, un manual de instrucción, un manual de calificación y también van a venir con todos los protocolos y los materiales que necesitamos para evaluar. Entonces, cualquier persona, cualquier psicólogo con cédula profesional que tenga buena comprensión lectora va a poder leer de qué se trata la prueba, va a poder enseñarse o capacitarse en su aplicación y va a poder aplicarla. Sin embargo, la interpretación de estas pruebas en cuanto al funcionamiento cognitivo, ahí está la parte difícil y ahí es en donde se necesita la pericia del neuropsicólogo y la expertise de una persona que realmente sepa de cómo funcionan cada uno de los procesos cognitivos y de dónde viene esa aplicación de la prueba o esa actividad que está proponiendo la prueba neuropsicológica. Les voy a contar cómo es el proceso de hacer una evaluación neuropsicológica. El primer paso de la evaluación es hacer una historia clínica. En la historia clínica nosotros pedimos todos los datos que nos sirven de antecedente de lo que está sucediendo con esa persona, pero también nos ayuda a entender todo el contexto, cómo se desenvuelve esa persona en los diferentes contextos en los que se desarrolla y cómo la conducta que está siendo problemático, desadaptativa, va a influir en el comportamiento de esa persona. Entonces, nosotros en la historia clínica preguntamos absolutamente todo lo que está alrededor del motivo de consulta, pero también en la historia clínica nos sirve de observación de lo que está haciendo la persona en el entorno de la entrevista clínica. En el caso de los niños, siempre vamos a tener juguetes a disposición de los niños para que nosotros observemos qué es lo que hace ese niño en un entorno que él no conoce
donde hay personas que sí conoce y que nosotros evaluadores no le estamos pidiendo nada en ese entorno específico. Porque digamos que propiamente todavía no empieza la evaluación estandarizada, pero ya estamos tomando datos de qué es lo que sucede, cómo es la interacción con los cuidadores, qué es lo que la persona explora o no explora, cómo juega, qué hace con los juguetes, cuántas aproximaciones sociales tiene. Entonces ya estamos tomando datos de todos los procesos cognitivos en esa historia clínica. Dependiendo de lo que nos comenten en la historia clínica y cuáles sean las sospechas diagnósticas en ese momento, vamos a seleccionar cuáles van a ser las pruebas que nosotros vamos a utilizar. Y aquí, en este caso, vamos a dividir las pruebas neuropsicológicas en tres apartados o tres niveles de complejidad. El primer nivel de complejidad de las pruebas son las pruebas de screening. El screening es una vista rápida de qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, lo primero que vamos a aplicar es una prueba de screening que nos va a servir como un parámetro para decir, mira, en esta prueba que es muy fácil, le fue muy bien en tales y tales procesos, pero en estos procesos que no le fue tan bien, vamos a profundizar un poquito más en nuestra investigación. El trabajo de la evaluación neuropsicológica tal cual es como si nosotros hiciéramos una investigación de tipo detective para saber qué es lo que está pasando con esa persona. El segundo nivel de complejidad de las pruebas neuropsicológicas son las baterías. Las baterías son un conjunto de pruebas que nos permiten dar un global de un proceso específico. Por ejemplo, la batería de inteligencia o las baterías de inteligencia son varias subpruebas, varias pruebas chiquititas que al final, a pesar de que nos dan una puntuación específica por cada subprueba, vamos a tener un compilado general que va a ser la puntuación de inteligencia o el coeficiente intelectual. Así tenemos pues varias baterías que se componen de varias subpruebas pequeñitas. Y el último nivel de complejidad de las pruebas neuropsicológicas son las pruebas específicas. Estas pruebas específicas son diseñadas para un proceso en específico. Por ejemplo, las pruebas específicas de lenguaje, las pruebas específicas de función ejecutiva, las pruebas específicas de atención. Entonces, nosotros después de que hicimos la historia clínica, lo que vamos a hacer es escoger pruebas de los diferentes niveles de complejidad de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos, pero también de acuerdo a cómo vaya avanzando el paciente dentro de la evaluación. Muchas veces empezamos la evaluación con una sospecha clínica y terminamos diciendo, no, mejor le voy a hacer otra prueba, mejor esto ya se está yendo hacia otra sospecha diagnóstica, entonces nos tenemos que ir ajustando de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente en la evaluación. Ojo, nuestro trabajo no es encajar a un paciente en un diagnóstico que nosotros sospechamos inicialmente, sino al revés. Nosotros vamos a hacer una investigación global y al final tenemos que determinar si realmente ese paciente va a cumplir con los criterios diagnósticos para una condición en específico o se trata de una cosa totalmente diferente. Una vez que yo ya decidí toda la cantidad de pruebas que le voy a aplicar a mi paciente, viene la parte más complicada, que es la aplicación de la prueba. Cuando nosotros adquirimos una prueba, en el manual de aplicación siempre van a venir las características específicas que yo aplicador debo de cumplir para que mi prueba sea válida. Esto sucede porque cuando se realizan las pruebas, los investigadores marcan las pautas para que sus pruebas sean válidas. Es decir, por ejemplo, yo investigador quiero hacer una prueba de atención, entonces tengo que disminuir la mayor cantidad de ruido que me pueda hacer el ambiente para yo estar seguro como investigador que realmente mi prueba mide lo que yo dije que tenía que medir. Entonces, cuando los investigadores estandarizan sus pruebas, pues toman muchas personas, población típica, para decir, mira, mi prueba sí pudo diferenciar a una persona con un desempeño típico a una persona que tiene un desempeño atípico. Pero la mayoría de las pruebas están diseñadas o están estandarizadas, mejor dicho, en poblaciones típicas. Entonces, el investigador marca las pautas específicas
Por ejemplo, el cuarto tiene que ser una habitación de 4x4. La mesa tiene que ser una mesa de tanto por tanto. La persona tiene que estar a tal distancia del evaluador. Lo tenemos que decir en cierto tono porque hasta esas pautas nos marcan dentro de los manuales de aplicación para que sea lo más similar posible entre aplicación y aplicación. ¿Por qué digo que esta es la parte más difícil? Pues porque cuando nos enfrentamos realmente a la población clínica, no siempre podemos cumplir con todas esas características y no necesariamente por cosas que dependan de nosotros como el ambiente, sino por las propias características del paciente. Entonces, justo ahí está parte de nuestro trabajo. Saber por qué la persona no pudo cumplir con los criterios que marcó la persona que hizo la prueba. Entonces, se supone que este investigador dijo, una persona con un desarrollo cerebral típico, una persona con un desarrollo de la atención típica va a poder hacer esta actividad en las pautas que yo marqué. Y entonces yo, neuropsicóloga, digo, ay, mira, yo intenté hacerlo como se le hace a la población típica y no pude. ¿Por qué no pude? ¿Qué está pasando con este paciente? Ahí es en donde yo tengo que interpretar qué es lo que está pasando con la persona, pero también tengo que hacer ajustes durante la evaluación que me permitan llevar a cabo la aplicación, porque estos ajustes que yo haga durante la aplicación se van a transformar en los ajustes que yo voy a hacer para esa persona en la vida cotidiana. Con esto quiero decir que los investigadores nos pintan muy bonito el panorama de decir, ay, mira, esta prueba se aplica de esta forma y te van a salir estos resultados, y cuando nos enfrentamos a la realidad, pues es un panorama totalmente diferente porque nosotros estamos trabajando con población clínica, no con población típica. Pero en fin, una vez que ya terminamos la aplicación, viene otra parte que también es compleja, pero es un poquito más sencilla, es más bien tediosa. La siguiente parte es la calificación de las pruebas. En la calificación de las pruebas nosotros vamos a contar, tal cual, contar puntos, verificar en las listas de normalidad las puntuaciones estandarizadas, pasarlos a puntuación normalizada y obtener el diagnóstico que nos determinan las pruebas. Cuando terminamos de hacer esa parte, pues entonces viene la interpretación de los resultados y la redacción del informe. Esta parte es compleja porque nosotros tenemos que poner todas las pruebas que aplicamos, todas las observaciones clínicas que tenemos, ponernos a pensar, ponernos a investigar en dónde están las características clínicas específicas que yo voy a redactar, en dónde están las fortalezas de esa persona que me van a ayudar a tener un mejor proceso de desarrollo y en dónde están las áreas en las que yo tengo que trabajar y ayudar a la persona para que tenga una mejor adaptación y un mejor desarrollo. Entonces, en ese momento, en el momento de la redacción, de hecho es el punto más tardado de toda la evaluación, porque es en donde conjuntamos toda la información que tenemos. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando nosotros pues damos el costo de la evaluación, la verdad es que las evaluaciones no son nada económicas, son procesos muy costosos y por eso también siempre les decimos a las familias que sabemos que están haciendo un esfuerzo muy grande. Pero, ¿qué es lo que se cobra en un proceso de evaluación? Justamente pues cada uno de estos pasos que les estoy nombrando, pero muchas veces lo que ustedes ven es el trabajo que nosotros hacemos con el paciente. Cuando nosotros hacemos la evaluación con paciente trabajamos entre 5 o 6 horas en promedio, es lo que se trabaja con el paciente. Pero el trabajo que se hace después de que nosotros trabajamos con el paciente, por ejemplo, en la calificación, si ya somos tenemos mucha pericia en la calificación, nos tardaremos 1 hora más en calificar las pruebas. Pero créanme que en la redacción de los resultados nos llevamos 4, 5, 6 horas en la redacción, entre que redactamos, entre que investigamos, entre que pensamos, entre que comparamos todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces es un trabajo muy, muy difícil, es el trabajo más difícil
cuando nosotros hacemos la redacción de los resultados. Por eso, también cuando ustedes revisan un informe neuropsicológico hecho por un neuropsicólogo, no va a tener nada más las tablas que nos arrojan las pruebas, porque las mismas pruebas te dicen, ay, mira, grafícalo aquí y ya, te muestra la imagen y te dice, pues según la prueba es esto. En una evaluación neuropsicológica, ustedes van a encontrar datos tanto cuantitativos como cualitativos de esa evaluación. Entonces, la pausa comercial pues era para decirles que sí, sabemos que son procesos costosos, pero también nosotros queremos que ustedes sepan que son procesos muy tardados. Del tiempo que trabajamos con el paciente, el doble lo trabajamos nosotros haciendo la interpretación y la redacción de los resultados. El proceso final de la evaluación neuropsicológica siempre va a ser la explicación de los resultados. Nosotros no somos un laboratorio, es decir, no le entregamos así el sobre cerrado al paciente y le decimos, ay, nos cuenta qué le dice su médico. No, nosotros tenemos la obligación de explicar los resultados a los pacientes. Ya aquí depende del estilo del neuropsicólogo, si se tarda poco, se tarda mucho en la explicación y también de las dudas que tenga la persona que está recibiendo el informe acerca de lo que nosotros le estamos explicando. Pero ¿qué es lo que debemos explicar o qué contiene una explicación del reporte neuropsicológico? Es que le expliquemos las tablas y los gráficos, que le expliquemos cuáles son los datos cualitativos y también que le expliquemos qué implica la conclusión a la que nosotros llegamos. Es decir, si nosotros llegamos a una conclusión de un trastorno del neurodesarrollo, eso qué implica y cómo llegamos a esa conclusión. Bueno, imaginemos que tenemos 4 pacientes. Estos 4 pacientes se parecen mucho en su edad y sus características clínicas en general. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle una evaluación neuropsicológica y vamos a empezar con la escala de inteligencia. La primera prueba de la escala de inteligencia es una prueba que se llama diseño con cubos, en donde al niño le presentamos unos cubos. A ver, aquí les voy a poner la imagen. Les damos una instrucción específica y lo que tiene que hacer es replicar el modelo que nosotros le vamos a enseñar. Él lo tiene que hacer con sus cubos. ¿Qué nos pide el manual? Que la persona lo haga en un tiempo específico, de una manera específica acomodada y que logre hacer esta actividad. ¿Cómo lo calificamos? Lo calificamos con ceros y unos, es decir, el paciente pudo o el paciente no pudo. Resulta que estas 4 personas que estamos evaluando no pudieron hacer esa prueba o salieron muy bajos en esa prueba de diseño con cubos. ¿Cuál es el paso siguiente? Resulta que nosotros tenemos que corroborar entre diferentes pruebas si esta situación que le pasó con los cubos le pasa de una manera consistente en diferentes actividades que miden lo mismo. Por eso nosotros no podemos aplicar una sola prueba y decir, bueno, pues tiene mal en diseño con cubos, entonces la cosa va mal. Primera cosa que debe hacer el neuropsicólogo, debe saber cuál es el proceso cognitivo que estamos evaluando en esa prueba de cubos. ¿Qué evalúan los cubos? El razonamiento perceptual, la capacidad de organización visoespacial, algunas habilidades motrices. ¿Por qué debemos saber cuáles son las funciones cognitivas detrás de esta actividad? Pues porque así nosotros podemos decir, bueno, le voy a poner a este paciente otras actividades también de razonamiento perceptual, aunque no necesariamente sean cubos, para saber si hay una consistencia entre todas las actividades de razonamiento perceptual. Entonces, imaginemos el paciente 1. Ya le aplico otras pruebas de organización perceptual, de razonamiento perceptual y resulta que de manera consistente me sigue saliendo mal en las actividades de razonamiento perceptual. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tal que este paciente sí tiene dificultades en la organización visoespacial? Entonces tengo que saber si esto se traslada también a la vida cotidiana.
Le hago pruebas de habilidad física, es decir, prueba de coordinación motriz gruesa de su cuerpo. Le hago pruebas de habilidades motrices finas y resulta que nos damos cuenta que esta persona también tiene dificultades para organizarse en el espacio. Los trazos los hace de manera no esperada para su edad, no utiliza bien, no tiene un buen agarre de lápiz. Entonces ahí yo como neuropsicólogo le tengo que dar una explicación a por qué esta persona está teniendo esas dificultades. Y ahí pueden ser varias posibilidades diagnósticas, ¿no? Tendría que analizar todo el perfil completo de la persona, pero ¿qué podría ser? Bueno, puede ser un trastorno del desarrollo de la coordinación o puede ser un trastorno del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia o la disgrafia. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta? Bueno, pues empecé a analizar desde que a esta persona le fue mal en su prueba de diseño con cubos. Más bien no pudo hacer la actividad de diseño con cubos. Y luego el último paso es dar una sugerencia. ¿Cuál sería la sugerencia para esta persona? Pues terapia física, apoyo psicopedagógico y adecuaciones psicopedagógicas. Pero ahora vamos al caso número 2. El caso número 2 tampoco pudo hacer la prueba de cubos, es decir, también sacó 0 en la prueba de cubos o le fue muy bajito en la prueba de cubos. Pero al momento que yo estoy aplicando la prueba, me doy cuenta que esta persona sí pudo hacer los cubos, solo que no lo hizo en el tiempo que me está dictando la prueba. La prueba me dice, si se tarda más de 60 segundos, eso ya califica en 0. Entonces yo, aplicador, le tengo que hacer caso a la prueba y digo, pues esta persona sacó 0. Pero también tengo que hacer mi observación clínica y digo, bueno, me voy a esperar porque como que sí está pudiendo hacerlo, pero se está tardando en hacerlo. Y resulta que esta persona lo pudo hacer en 90 segundos. No es lo mismo la persona que no lo pudo hacer con la persona que sí lo hizo, pero se tardó. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar otras pruebas que me ayuden a medir la velocidad de ejecución. Y entonces busco pruebas de velocidad de procesamiento. Busco todas las pruebas que se midan con tiempo y entonces veo una consistencia de que este niño se está tardando o esta persona se está tardando de manera consistente en todas las pruebas de velocidad, las hace en mayor tiempo. Y no nada más en las de velocidad, sino en general está lentificado para realizar la mayoría de las actividades que le propongo. Ahora voy a buscar esta consistencia en la vida cotidiana. Y entonces descubro que sí, que los maestros en sus observaciones dicen, se tarda más que los demás, no termina los trabajos, siempre se lleva actividades a casa. Y los papás también me están diciendo, los cuidadores también me están diciendo, no, pues es que en casa nos tardamos 2 o 3 horas en hacer las actividades y como que ya le agarra el rollo y entonces ya las puede hacer de una manera más fácil. O siempre los termina, pero se tarda mucho para terminar las actividades. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Encontrarle una explicación. Nuevamente tendría que saber más datos de la persona, pero puedo pensar en un tempo cognitivo lento, en trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Después tengo que dar las sugerencias para esta persona. ¿Cuáles podrían ser las sugerencias? Apoyo psicopedagógico, adecuaciones pedagógicas. Aquí serían sumamente pertinentes las adecuaciones pedagógicas en donde le diríamos al docente, oye, ¿sabes qué? Pues la solución es que le des más tiempo. No todas las personas podemos hacer las cosas a la misma velocidad y esta persona únicamente necesita más tiempo. Y con eso favorecemos el desarrollo de la persona. Siguiente paciente. Tenemos al tercer paciente que no pudo hacer esa prueba de cubos. Entonces tenemos el primero tuvo 0, el segundo tuvo 0 y el tercero también tiene 0. Pero cuando yo le estoy dando las instrucciones a este paciente, pues no, como que siento que no me entendió qué es lo que tenía que hacer. Y entonces aquí lo que hago son 2 cosas. Una, ponerle otro tipo de actividades de construcción y entonces me doy cuenta que sus habilidades visoconstructivas están súper bien y digo,
pues ¿por qué no puedo hacer entonces la prueba de cubos si en otras habilidades visoconstructivas, visoespaciales y motrices está súper bien? A ver, le voy a poner otra actividad y resulta que tampoco puede hacer esa otra actividad, pero nuevamente se la pongo en un ambiente libre y sí puede. Y resulta que me voy dando cuenta que cuando yo le doy una instrucción compleja, esta persona no entiende qué es lo que tiene que hacer, entonces pues no lo puede hacer, pero cuando la hago en otro contexto, en donde no es una explicación verbal, sí logra hacer la actividad. Entonces ahí lo que voy a hacer es indagar en pruebas de lenguaje. Indago en pruebas de lenguaje, corroboro la consistencia en las habilidades del lenguaje y me doy cuenta que en todas las instrucciones complejas estamos teniendo dificultades para comprender. Y resulta que si yo comparo estas consistencias con la vida diaria, pues dicen los docentes, no, pues es que se me distrae súper fácil, pero se distrae cuando no entiende. Se distrae o no hace la actividad únicamente cuando la actividad es compleja y no supo qué era lo que tenía que hacer, pero cuando él entiende, sí puede hacer las actividades. Ahí ya nos damos cuenta cómo está impactando en la vida cotidiana del paciente y le tenemos que dar una explicación. Tal vez es un trastorno del lenguaje. ¿Cuáles serían las adecuaciones o las sugerencias que damos en este caso? Terapia de lenguaje y también adaptaciones psicopedagógicas. Probablemente esta persona necesita que le muestren pictogramas o que le hagan un modelaje de conducta antes de que él pueda ejecutar la actividad para que entienda mejor qué es lo que se espera de él y qué es lo que tiene que hacer. Finalmente, tenemos al paciente número 4. Este paciente tampoco pudo hacer la prueba de los cubos. Y entonces yo, como hice en los casos anteriores, le pongo otras actividades, pero resulta que le puse actividades visoconstructivas y no las pudo hacer. Le puse habilidades de lenguaje y no las pudo hacer. Le puse diferentes tipos de actividades y en todas de manera consistente tuvo muchas dificultades tanto para entender como para ejecutar, como para integrarme socialmente, como para tener interés por las diferentes actividades. Y entonces pues analizo todos los datos y digo, bueno, creo que esto que me está pasando en la evaluación también es consistente en la vida diaria porque los docentes y los cuidadores me están diciendo que no logran que se interese por las actividades, que no se integra socialmente con los compañeros, que esté interesado más bien en otro tipo de actividades como girar objetos, como alinear los materiales de la clase. En algunas actividades se llega a integrar, pero no de manera consistente. Y entonces, nuevamente, necesito muchísimos otros datos más, pero probablemente mi impresión diagnóstica sea trastorno del desarrollo intelectual o trastorno del espectro del autismo o alguna otra condición en donde estén impactadas todas las áreas del desarrollo. Si se dan cuenta, y las adecuaciones o el tratamiento para esta persona sería un multitratamiento porque tenemos que atender a todas las áreas del desarrollo, incluido las adaptaciones pedagógicas, probablemente el apoyo de una terapeuta escolar y también la psicoeducación a los cuidadores. Si se dan cuenta, las 4 personas, los 4 pacientes, tuvieron 0 en su prueba de cubos. ¿Y qué sucede aquí? Que esta prueba de cubos corresponde o va a impactar en un promedio general en la prueba de inteligencia. En ninguno de los 4 casos yo puedo decir con certeza que esta persona tiene un trastorno del desarrollo intelectual, excepto en el último caso, que esa fue la sospecha diagnóstica a la que estoy llegando al final. Sin embargo, probablemente estos 4 niños en su resultado de inteligencia salgan con trastorno del desarrollo intelectual porque el primero, el que tenía dificultades en la organización visoespacial, va a salir muy bajo en todas las pruebas de razonamiento perceptual y eso va a hacer que baje su promedio de la prueba de inteligencia. Entonces, me va a salir con un trastorno del desarrollo intelectual. Si yo únicamente me quedo con los resultados que me dio esa prueba,
voy a condenar a esta persona a que sea diagnosticado con un trastorno del desarrollo intelectual cuando no lo tiene y que no se le brinden los apoyos que esta persona necesita, ¿ok? Entonces, necesitaba terapia física y resulta que lo movieron a un centro de atención múltiple, a una escuela de educación especial, porque alguien dijo que en la prueba de inteligencia salió con un trastorno del desarrollo intelectual, cuando realmente su problema era otro y que si yo no sé interpretar las pruebas, puedo hacer mucho daño al desarrollo de una persona. En el segundo caso, tampoco tenía un trastorno del desarrollo intelectual. Quedamos que tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, tal vez esta persona necesite tratamiento farmacológico o lo único que necesite es que seamos más pacientes. Pero también salió en su prueba con un trastorno del desarrollo intelectual, siendo que si nosotros hubiéramos sido más flexibles en el tiempo de ejecución de las pruebas, nos hubiera salido con una inteligencia normal. Le tenemos que hacer caso a lo que dicen los manuales, porque por algo se hicieron de esa forma los manuales. O sea, nos sirve como forma de estandarización, pero también tenemos que saber darle una explicación clínica y de la vida diaria a lo que está pasando con ese paciente. En el tercer caso tenía un trastorno del lenguaje. Por lo tanto, en todas las pruebas que tengan que ver con el lenguaje, la escala Wechsler tiene como 5 pruebas que tienen que ver con el lenguaje, va a salir bajito. Y eso me va a salir con un trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, por eso es muy importante, si ustedes que son médicos o ustedes que son usuarios llegan y quiero que me apliques la prueba de inteligencia, jamás únicamente te pueden aplicar la prueba de inteligencia, porque puede haber muchos factores que estén influyendo en cómo va a salir tu coeficiente intelectual. Y eso que en este momento estoy hablando solo de procesos cognitivos, pero también el estado emocional puede influir en cómo nosotros respondemos a las pruebas en un momento determinado. Entonces son muchos factores los que nosotros estamos observando, pero principalmente este era mi punto. No podemos aplicar una sola prueba o una sola batería, aunque diga cuestionario de madurez neuropsicológica, evaluación neuropsicológica infantil. ¿Qué es lo que hacen esas pruebas? Son esas baterías, son pequeñas pruebas que miden un solo proceso, por ejemplo, en atención, memoria, cálculo. Pero si nosotros no corroboramos la consistencia en otras pruebas, nos vamos a quedar sesgados en la información y probablemente no estemos dando ni diagnósticos ni tratamientos adecuados. Entonces, no se dejen que les apliquen una sola prueba. La evaluación neuropsicológica es un trabajo muy arduo, muy complejo, que nos lleva mucho tiempo, pero también nos lleva mucho tiempo de preparación y mucho tiempo de observación y apreciación clínica. Es un proceso hermoso, a mí me encanta la evaluación neuropsicológica, pero hay que saberla hacerla bien. Último consejo, busquen las cédulas profesionales y las certificaciones de las personas que les realizan sus evaluaciones neuropsicológicas, porque como les digo, cualquier psicólogo puede ir y comprar una prueba o una batería psicométrica cuando realmente esa persona no está capacitada para aplicarla o calificarla o interpretarla. Finalmente, los psicólogos generales no tienen la facultad para dar diagnósticos clínicos, pero los neuropsicólogos sí podemos dar diagnósticos neurocognitivos. Entonces, sí estamos capacitados y habilitados para dar diagnósticos de condiciones del neurodesarrollo, de trastornos o secuelas neurológicas o de trastornos neurocognitivos.